Video vamos a tener una tutoría sobre los temas 1 y 2, ¿sí? Esta es una tutoría asincrónica con el fin de que puedan practicar más, ¿ok? Entonces, bueno, comenzamos. El primer ejercicio dice, un funcionario de un banco desea hacer una evaluación de cliente interno, es decir, una evaluación de ciertos servicios que los distintos departamentos del banco se prestan entre sí. Dice que con ese fin ha elaborado un cuestionario, el cual, por el nivel de sus contenidos, deberá ser aplicado al personal que ocupa puestos de jefatura. Ujú. El banco posee, dice que 5.000 empleados, pero solo 350 ocupan puestos de jefatura. Entonces, con base a esa información, preguntan varias cosas. La unidad estadística, una variable quanti, una variable quali, la población. Nos preguntan si vale la pena emplear una muestra o si es mejor aplicar el cuestionario a toda la población. Y suponiendo que se aplica el cuestionario a toda la población, si habría error a la hora de hacer la estimación de los parámetros investigados y un posible sesgo. ¿Ok? Entonces, bueno, yo le invito primero a poner pausa ahí al video para que pueda pensar el ejercicio y ya después lo revisa conmigo, ¿sí? Sin hacer trampa, ¿ok? Bueno, con respecto a la primera pregunta, la unidad estadística. Bueno, vamos a ver, van a aplicarse un cuestionario y dice que, por acá, por el nivel de sus contenidos, deberá ser aplicado al personal que ocupa puestos de jefatura, ¿verdad? Entonces, no es a todos los funcionarios del banco, sino específicamente a aquellos que ocupan puestos de jefatura, ¿verdad? Entonces, la unidad estadística correspondería precisamente a un funcionario del banco que ocupe de ese banco específicamente, no se menciona, ¿verdad? ¿Cuál? Bueno, ese banco en ese momento, sí, que ocupe un puesto de jefatura, ¿sí? No viene el periodo ni el espacio, ¿verdad? La delimitación es importante que siempre venga, pero en este ejercicio no viene por aquello, entonces todo bien, ¿verdad? En el periodo, pongámoslo aquí, en el periodo que se esté desarrollando el estudio. Desarrollando el estudio, ¿ok? Muy bien. Em, con respecto a la segunda pregunta, ¿verdad? Una variable quanti, en este caso, ¿de qué podría interesar? Vamos a ver, le estaría preguntando, ¿verdad? ¿Qué podría interesar? ¿Ok? Puede ser el tiempo que tiene trabajar ahí para el banco, ¿verdad? El número no sé, digamos, empleados que tienen a su cargo, no sé, ¿verdad? Varias cosillas, el tiempo tal vez que destina a ciertas tareas, así. Entonces, bueno, ahí tenemos varias ideas, ¿ok? Voy a escribir una de esas ideas, digamos, el número de empleados a su cargo, salario que gana, dice, ¿verdad? También de empleados a su cargo. Y luego se nos pide una variable cualitativa, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé, ¿qué podría interesar? Tal vez, no sé, calificación de desempeño, esas famosas, ¿verdad? Que van en escala de Likert, no sé, de muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, por ejemplo, alguna valoración así, ¿verdad? O alguna en escala nominal de sí o no, ¿verdad? Entonces, hay muchas respuestas en esta. Digamos, inclusive el departamento o los departamentos que tenga a cargo, se me ocurre, ¿verdad? Digamos, el nombre, ¿verdad? Los nombres de los departamentos a cargo. Departamentos, cargo, por ejemplo, ¿verdad? Pueden haber más, ya saben, cualidades o etiquetas, ¿sí? Bueno, la población, ¿qué sería? Bueno, es el conjunto de todas las unidades estadísticas, ¿verdad? Y en este caso, la población de interés para el estudio, ¿verdad? Serían precisamente, ahí nos dicen, aunque son 5.000 empleados, usted puede definir la población, ¿verdad? Como solo los que le va a interesar. Entonces, los 350 personas, ¿verdad? Serían en este caso nuestra población de interés, ¿verdad? Todas las unidades estadísticas, digamos, todas. Entonces sería todos los empleados
que tienen a cargo puesto de jefatura. Puesto de jefatura. Del banco, ¿verdad? En el banco es importante, sí. Estamos asumiendo, y eso también son detalles. En ese banco, en ese periodo, ¿verdad? En el periodo del estudio, ¿ok? Bueno, la 5, la E, en nuestro, aquí, dice, ¿vale la pena emplear una muestra? ¿O es mejor hacerlo como a todos ahí? Bueno, de en realidad, 350 no está tan grande, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, y puede hacerse un censo, ¿verdad? Sin embargo, de ahí puede ser que, no sé, digamos, en las oficinas, pensando ya más, ¿verdad? Y uno poniéndose un poco más filosófico, que las oficinas estén de por todo lado del país. No sabemos eso, ¿verdad? No sabemos el lugar, no está definido. Entonces, si pensamos en eso, de ahí sería como más difícil, ¿verdad? No sé, que estén en cada una de las provincias, imagínense ir a cada una de las provincias. O bueno, ahora se pueden hacer videollamadas y así, ¿verdad? Pero entonces habría que considerar, sí se puede, ¿verdad? Hacer el censo, pero habría que ver, porque no es demasiado grande. Es que no sé si te dijeran miles o millones y es solo usted, ¿verdad? De sí. Pero en este caso puede ser que se pueda, ¿verdad? No sé. Habría que ver si las oficinas están por todo lado del país o no y así, ¿verdad? Entonces puede ser bajo ciertas condiciones que no sabemos, bajo ciertas condiciones, digámoslo así. ¿Verdad? Puede ser que solo sea, digamos, virtual, y que no importa que sea a lo largo del país, si sabemos que tienen conexión y todo eso, ¿verdad? Entonces, di todo bien, ¿sí? Em, ¿Que podemos hacer una muestra? Pues sí, mejor, ¿verdad? Podría ser, depende, ¿verdad? Depende, o sea, siempre es mejor como toda la población, pero a veces no hace falta, ¿verdad? A veces, digamos, depende de lo que se quiera, digamos, del objetivo del estudio. Entonces, a veces nuestro objetivo persigue ciertas cosas que con que nos digan algunos, ¿verdad? Jefes, ya podemos tomar decisiones, entonces no amerita hacerlo a toda la población, ¿verdad? Entonces también va a depender no solo de si las oficinas están por todo el lado del país, sino también de qué queramos con nuestro estudio, ¿verdad? Bueno, la siguiente, la 6, dice, suponga que se aplica el cuestionario a la población, o sea, se hace el censo. Recuerde que el censo es cuando se realiza el estudio, se le hace a todos los miembros de la población. Dice, ¿habría error a la hora de hacer la estimación de los parámetros investigados? Bueno, si se aplica el error a toda la población, ¿verdad? Lo que no habría es error de muestreo, porque no está haciendo la muestra. No habría error de muestreo, que recuerden que es la diferencia entre, por ejemplo, si estamos trabajando en promedios, ¿verdad? El promedio de la muestra que se representa con X barra menos mu, el promedio de la población. Esa diferencia, ¿verdad? Es lo que se conoce como el error de muestreo. Este no existiría, ¿por qué? Porque no estamos usando muestras, ¿verdad? Para la estimación de los parámetros investigados, en este caso, digamos, la media, ¿verdad? Entonces, este error por muestreo no aparece. Ajá. Ahora, puede ser que existan algún otro error a la hora de medir, ¿verdad? No sé, con las preguntas o bien, no sé, se me ocurre a la hora de planificarlas, ¿verdad? Y a la hora también de plantearlas. Entonces, eso podría ser conducir a ciertos errores, ¿verdad? Pero eso se le llaman sesgos, ¿sí? Es sesgos que es de la pregunta más adelante, la última. En este caso, ¿verdad? Pueden haber sesgos de medición, ¿verdad? O sesgos de selección, depende de cómo, pongámoslo aquí, sesgos de medición o bien sesgos de selección. De medición se refiere, ¿verdad? A la hora de hacer el instrumento, el tipo de pregunta que vaya a plantear, el lenguaje, la pregunta en sí, ¿verdad? Cómo lo vaya a hacer, que la persona me esté respondiendo con la verdad y todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí pueden haber sesgos a la hora de medir eso. Y sesgos de selección, bueno, cuando usted va a seleccionar la muestra, no sabemos el método muestreo que se va a utilizar, ¿verdad? Si es no probabilístico, no aleatorio, no sé, y por conveniencia, ¿verdad? Entonces ahí puede alterarse el asunto, pueden hacer sesgarse, decimos, con ciertas creencias o ideas que ya tenemos, ¿verdad? Entonces, ahí podría estar presente eso. Tenemos que considerarlo de acuerdo a los objetivos que tengamos, sabemos que puede tener limitaciones, ¿verdad? Y uno puede, pues, ayudarse en ese sentido
a que no, a que tenga la menor cantidad posible de sesgos y que el estudio pues esté planteado de manera lo más objetiva posible, ¿verdad? Siempre dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad? Por lo menos saberlo, por lo menos estar ahí ya atento de eso, de que puede pasar, ¿verdad? Bueno, seguimos. En este se nos pide clasificar, ¿verdad? Las variables. Entonces, en este caso, viene marca de, bueno, en quali o quanti, ¿verdad? Entonces, vamos a poner quali o quanti, y si son quanti, pues decir si son discretas o continuas. Viene la marca de un refresco producido en el país. Ya la pensó, igual póngale pausa al video, ¿verdad? Y se pone ahí a practicar para poder aprender a identificarlas y después ya conmigo va revisando. ¿Ok? Marca de un refresco, vamos a ver eso, cualitativa, ¿cómo la tuvo? La tuvo buena. Cualitativa y en este caso nominal o bien ordinal. Nominal, ¿verdad? Pongámosle una N de nominal. Ajá. Muy bien. Grado académico de un profesional, bueno, es cualitativa y en este caso, ¿verdad? Ordinal. Ingreso mensual familiar, cuantitativa continua. Recuerde que puede tomar un valor dentro de cualquier intervalo, la cuantitativa continua. El número de hijos, cuantitativa discreta, porque no puede tomar valor más bien, ¿verdad? Dentro de un intervalo. Es contable, ¿verdad? También uno puede distinguirlas así, de 1 o 2, es contable, decimos, ¿verdad? No medible, como cuando medimos la estatura o medimos así, que es la que viene más adelante, vamos a ver, el peso, ¿verdad? Que medimos el peso, no lo contamos, entonces por eso es cuantitativa continua, por ejemplo. Después, bueno, decíamos la talla de una camisa, así, en pequeña, grande o mediana, entonces cualitativa, ¿verdad? Son etiquetas, en este caso cualitativa nominal, ¿verdad? El número de la talla de un pantalón viene así 10, 12, etcétera, ¿verdad? Es cuantitativa discreta. En este caso, la podemos poner cuantitativa discreta porque va tomando solo ciertos valores, ¿verdad? Es un número, pero va tomando solo ciertos valores, no cualquier valor dentro de un intervalo, ¿verdad? Si el intervalo es de 9 a 13, vea que solo toma 10, 12, no toma el 11, por ejemplo, ¿verdad? El tiempo de espera de una fila para recibir un servicio, cuantitativa continua, ¿verdad? Tiempo de espera. La calidad, perdón, la ciudad de residencia, cualitativa, en este caso cualitativa, nominal, ¿verdad? Una etiqueta y no importa, no trae el orden, la variable en sí. Calidad de un producto y así, sin defectos, con defectos o con defectos mayores, ¿verdad? Cualitativa. Peso de un paquete de harina ya lo hicimos. Nombre del principio activo de un medicamento, cualitativa. Ahora muchas se repiten de la otra tutoría por aquello. Número de personas en una fila, cualitativa discreta. Cantidad de energía eléctrica, cuantitativa continua. Número de artículos defectuosos, cuantitativa discreta. Y consumo de calorías por día, cuantitativa continua, ¿sí? Para que esté sueltito en todas esas, identificarlas, que no haya ningún problema, que sea fácil, ¿sí? Recordemos que cuando distinguimos las variables, ¿verdad? Sus tipos, es importante para poder luego hacer pruebas estadísticas. De acuerdo al tipo de variable, así en estadística se pueden aplicar ciertas cosas, ¿verdad? Ciertos procesos que se le llaman pruebas estadísticas, ¿verdad? Las famosas pruebas de hipótesis. Entonces, por eso es de importancia, veramos, diferenciarlas, ¿verdad? Distinguirlas, ¿ok? Bueno, el siguiente ejercicio nos preguntan, bueno, es un asocie, ¿sí? Es un asocie, dice, asocia el tipo de muestreo con la imagen que mejor lo ejemplifique. Entonces, en este caso vienen varios muestreos por acá. Muestreo no aleatorio, por estratos, aleatorio simple, por conglomerados y sistemático. Y vienen, como ven acá, las imágenes que están ejemplificando alguno de esos muestreos, ¿sí? Entonces, vamos a ver. ¿Qué podría distinguir el muestreo no aleatorio? Muestreo no aleatorio, o sea, no probabilístico. ¿Cuál imagen es como la que mejor lo ejemplifica? ¿Ya lo vieron? Bueno, en este caso, ¿verdad? Vea que aquí ella le está diciendo, oye, ¿crees que
¿Crees en la pena de muerte? Ya de una vez está preguntando, ¿verdad? Está como señalando de una vez, ¿verdad? Lo estás cogiendo ahí a alguien que está pasando y que por conveniencia, ¿verdad? Como va pasando por ahí, pues puede hacerle la pregunta. Entonces, podemos asociarlo con ese muestreo no aleatorio, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un poquito más de esos tipos de muestreo no aleatorio. La siguiente, muestreo por estratos. Recordemos que los estratos son subdivisiones de la población, ¿verdad? A veces el género puede ser un estrato, hombres y mujeres, la provincia, ¿verdad? Los departamentos y así. Nos hacen subgrupos de la población para poder coger, ¿verdad? Personas de cada uno de estos grupos y lograr mayor representatividad de esos grupos en nuestra muestra. Entonces aquí, ¿cuál creen ustedes que sea como el que mejor ahí se adapte? Ejemplifique ese. Bueno, por acá les soplé un poquillo, ¿verdad? Porque venían hombres y mujeres y de ahí se seleccionan pues algunos, ¿verdad? 3 y 3 de una de esas. Entonces ahí vemos cómo se hacen esos estratos primero, ¿sí? Esos grupos, subgrupos de la población, para ya después seleccionar la muestra, ¿verdad? Dentro de cada grupo. Entonces este sería el segundo. Ahora dice el muestreo aleatorio simple, ¿ok? En el muestreo aleatorio simple, ¿sí? Diferencia con el muestreo que nada más aleatorio, en el muestreo aleatorio simple, todos los elementos de la población tienen exactamente la misma probabilidad para ser seleccionados y estar en la muestra. Entonces, bueno, en este caso se ejemplifica con este por acá, la compu, se da a entender aquí como números aleatorios. Esa era como la imagencilla. Querían dar a entender eso, ¿ok? Los números aleatorios ahí se supone, ¿verdad? No vamos a entrar en filosofía y todo eso de que si será aleatorio o no y así, sino que simplemente, bueno, es un mecanismo al azar que va cogiendo, ¿verdad? Ahí los diferentes tipos de números y yo no tomo parte en esa decisión, ¿verdad? Yo no lo decido, sino que la máquina es lo que va haciendo. Entonces, por eso. El cuarto dice muestreo por conglomerados. Entonces, en este caso, por los conglomerados son grupos. Se toma no un elemento, sino que se toma un grupo, ¿verdad? Lo que mejor le ejemplifica está por acá en donde vea que tomamos bueno, son distritos, ¿verdad? Aquí tomamos todo este distrito, todo este distrito, todo este distrito, y ahí trabajamos con los miembros de esos distritos, ¿verdad? Entonces, eso ejemplifica los conglomerados. ¿Cómo tomamos los conglomerados, verdad? Podemos tomar del 1 al 32 al azar, los metemos en una bolsilla, ¿bien? Y nos salen esos tres. Entonces, con esos tres son con los que vamos a trabajar, ¿ok? Muestreo sistemático, bueno, el último que quedaba por acá. Vamos cogiendo cada cierto número. En este caso ven que vamos como de 3 en 3, ¿verdad? No necesariamente es de 3 en 3, va a depender de cuánto es el tamaño de la población y de qué tamaño queremos pues la muestra, ¿verdad? Ahí se hace una divisioncita y vamos cogiendo, no sé, de 5 en 5, de 6 en 6, depende de esos datitos, ¿ok? Bueno, muy bien, esos son algunos ejemplos, ¿verdad? De tipos de muestreo. Ahorita hacemos un poquito más, hacemos un ejercicio integral que viene acá. Dice, un investigador quiere estudiar el rendimiento académico de los estudiantes de la UNED y para ello muestrea un grupo de aulas, ¿sí? Quiere muestrea un grupo de aulas a cierta hora, ¿verdad? O supongamos ahí que están en aulas, ¿verdad? Ahí puede ser de grupos, ¿verdad? En general, porque pueden ser nada más los grupitos, ¿verdad? Y la atención como acá, de manera por correo o con tutorías y así, pero supongamos que son presenciales y están en aulas. Dice que a cierta hora donde obtiene la información de las notas de los estudiantes de parte del profesor. Al momento de realizar las preguntas, ¿ok? Entonces, perdón, a cierta hora donde obtiene la información de las notas de los estudiantes de parte del profesor al momento de realizar las preguntas, ¿ok? Entonces él va a las aulas, ¿verdad? Y ahí habla con el profe para ver las notas, ¿verdad? El rendimiento, digamos, quiere estudiar el rendimiento académico de quienes, de los estudiantes de la UNED, de ese año, ¿verdad? Bueno, y el año no nos dicen, pero de ese año del estudio, ¿ok? Por aquello. Entonces, bueno, ¿cuál es la unidad estadística en este caso? ¿Cuál es nuestro objeto de estudio o interés? Bueno, el estudiante, ¿verdad? Un estudiante, pongámoslo mejor así, un estudiante, un estudiante activo de la UNED en el periodo del estudio.
Ahora, bueno, ¿qué se quiere estudiar de esa? ¿Verdad? ¿Cómo identifico yo la unidad estadística? Porque tiene características que yo voy a estudiar, ¿verdad? En este caso de él. ¿Qué cosa va a estudiar de él? El rendimiento académico. Eso es una variable, ¿verdad? En este caso una variable compleja, ¿verdad? Uno puede desglosarla en otras subvariables y así, ¿verdad? Bueno, una unidad de muestreo. ¿Cuál sería la unidad de muestreo acá? Vea que dice que muestrea un grupo de aulas, ¿verdad? Entonces, la unidad de muestreo, como les había dicho en una tutoría anterior, no necesariamente coincide con la unidad estadística, como es este caso, ¿verdad? Para eso lo traje. Entonces, la unidad de muestreo en este caso es un aula, ¿verdad? Un aula de la UNED. O sea, lo que yo voy a imaginar tener es precisamente como en este que hicimos de los distritos, en lugar de distritos vamos a tener aulas y yo voy a tomar aulas, ¿verdad? Para ir, ¿ok? Los grupos de aulas, un aula, un grupo de la UNED. Y la unidad informante, ¿quién me va a brindar la información? Pues el docente, ¿verdad? El docente del grupo seleccionado. Es él quien me va a brindar la información, ¿verdad? Sus estudiantes, ya sea me va a dar las notas, me va a contar más cosas o depende de lo que del instrumento que yo preparé, ¿verdad? Con el propósito que me propuse, que planteé, ¿verdad? De ir ahí para estudiar el rendimiento académico, ¿sí? Puede ser que le vaya a hacer la entrevista, que le apliquen la mala encuesta, le deje el cuestionario, etcétera. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Seguimos. Bueno, aquí nada más recordar, ¿verdad? Que uno puede diseñar la muestra de muchas maneras, ¿verdad? Y puede ser un trabajo bastante pesado, ¿verdad? Porque hay que conocer muy bien la población y bueno, uno puede hacer mezclas de tipos de muestreo, ¿verdad? Lo que se da por acá es como los tienen también en el libro, ¿verdad? Lo que se da por acá es como una leve idea para que ustedes, ¿verdad? Puedan considerar todo esto a la hora de hacer su muestra, ¿verdad? Entonces, bueno, dice que usted ha sido contratado por Visa para realizar un estudio acerca del uso de la tarjeta de crédito entre los estudiantes de tiempo completo que asisten a su universidad. Describa un procedimiento para obtener una muestra de cada tipo, uno aleatorio, una sistemática, una por conveniencia, una estratificada y por racimos. Esta por racimos aquí, ¿verdad? Habla de conglomerados, ¿ok? Por aquello. ¿Sí? Entonces, bueno, em, siempre hay varias formas, ¿verdad? Empecemos, dice, bueno, aleatorio. ¿Cómo podríamos hacerlo aleatorio nada más? Aleatoria, bueno, en este caso asumimos aleatoria simple, ¿sí? No se dice, pero asumimos eso acá, para efectos del ejercicio. Aleatoria simple, ¿verdad? En este caso, puede que muestreo aleatorio nada más, habían 4. Entonces, la simple, cada uno de los elementos de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, ¿verdad? Entonces, Em, ¿cómo podemos imaginar? Aleatorio simple. Usted ocupa llegarle a estudiantes de tiempo completo que asisten a su universidad. Nada más. Entonces, puede ser que tenemos nada más el marco muestral, ¿verdad? Se tiene el marco muestral, pongámosle 1. Aleatorio simple. Con el marco muestral, es decir, el listado de todos los estudiantes, ¿verdad? Digamos que usted tiene ahí el correo, ¿sí? De ellos y tiene la lista, tiene la información para acceder a ellos, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que definimos un cierto número de acuerdo, ¿verdad? A lo que nos propongamos, a lo que nos salga un tamaño de muestra ideal, depende de cuánto sea nuestra población. Y entonces con ese marco muestral podemos diseñar, ¿verdad? Con la función aleatorio entre en Excel, por ejemplo, o puedo poner en papelitos, depende de la cantidad de personas, ¿verdad? Los echo en una bolsa los papelitos, se voy sacando cuáles son los afortunados y así podría obtener una muestra de aleatoria simple, por ejemplo, ¿verdad? Em, el sistemático, muestreo aleatorio simple, aleatorio, perdón, sistemático. Bueno, en este caso, digamos, también tenemos ese marco muestral, aquí es, y generación de números aleatorios. Generación de números
aleatorios. Aquí igual con el marco muestral, pero voy seleccionando, depende igual del tamaño que yo quiera en mi muestra, digamos de 5 en 5, de 6 en 6, de 7 en 7, depende, ¿verdad? Puedo hacerlo así, ir seleccionando, pero antes de eso uno puede ponerse creativo y decir, ay, pero primero antes de hacer ese sistemático, hagamos estratificado. Y estratificamos por carreras, ¿verdad? Subdividimos a la población, por decir algo, por carreras, ¿verdad? Y ya teniéndolos en carreras, vamos seleccionando, no sé, sistemáticamente, de 5 en 5, de 6 en 6, depende, ¿verdad? De cuántos estudiantes vayamos a tener y de qué tamaño queramos nuestra muestra, por ejemplo, ¿sí? Y por conglomerados, vamos seleccionando, aquí en este caso son grupos, ¿verdad? Entonces digamos que tenemos todos los cursos, ¿sí? Y vamos a sacar de todos los cursos, no sé, una cierta cantidad de grupos, ¿verdad? Seleccionamos, seleccionamos grupos, digamos por cursos. ¿Verdad? Tenemos todos los cursos que se dan enlistados del 1, digamos que se dan 30 cursos, del 1 al 30 cada uno de los cursos y seleccionamos ahí de manera aleatoria o sistemática esos grupos, ¿ok? Y así podemos formar, por ejemplo, nuestra muestra. Igual podemos hacer, como les dije, combinaciones de estos muestreos. Si fuera en este caso, así, ¿verdad? Con los aleatorios. Todos estos son muestreos aleatorios o probabilísticos, ¿verdad? Voy a poner más bonito por acá. Hay, ¿verdad? No aleatorios, que en este caso, ¿verdad? Son todos estos, por conveniencias, por cuotas, intencional o por juicio, ¿verdad? Y aquí se nos decía por conveniencia, ¿verdad? Entonces, por conveniencia, de ahí usted le hace a sus grupos, ¿verdad? O tal vez a los grupos de los colegas que conoce, o bien, no sé, por horario, ¿verdad? Usted dice trabajar con los grupos que llegan en la mañana, por decir algo, que llegan en la mañana, o los suyos, o los de colega que conoce, o simplemente voluntario, ¿verdad? Dice, ¿quién quiere venir aquí a ayudarme con esta encuesta, por ejemplo? Ajá, muy bien. Bueno, ahora en este ejercicio se nos pide, bueno, considerar las situaciones que se dan, identificar el tipo de muestreo, si es probabilístico o no, y pues dar el nombre correspondiente a cada tipo de muestreo. Entonces, en la primera nos dicen, en una ciudad hay escuelas. Se desea estimar la proporción de estudiantes en las 5 escuelas que portan celular y se seleccionan 3 escuelas. Vea que se seleccionan escuelas con la tabla de números aleatorios, ¿ok? Entonces, en este caso, como estamos seleccionando grupos, el muestreo sería aleatorio, porque estamos utilizando, ¿verdad? Los números al azar, aleatorio por conglomerados, porque estamos muestreando no unidades, sino grupos, ¿sí? Por conglomerados, ¿sí? Ahora dice, en una reserva indígena se desea conocer la opinión de 3 grupos de adultos sobre la creación de una represa. Los 3 grupos son el uno de 18 a 40 años, el segundo de 41 a 64 años y el tercero de 65 y más. Entonces dice que se toma una muestra de 50 adultos, ojo, 50 adultos de cada tipo. O sea, se dividió la población en subgrupos, ¿cuántos? 3, esos por edades, rango de edades, ¿verdad? Y luego se seleccionó 50 de cada grupo con la tabla de números al azar, utilizando una lista con los nombres de los indígenas. Entonces vean que en este caso igual, ¿verdad? Es un muestreo aleatorio, pero como estamos tomando, ay, no me sirve copiar, muestreo
aleatorio. Estamos dividiendo la población en estratos, ¿verdad? Entonces sería por estratos, porque luego tomamos adultos, no grupos, por estratos, ¿sí? Ahora se dice, la directora de la Biblioteca de Ciencias Sociales de una universidad desea conocer la opinión de los usuarios del servicio de préstamo de libros a domicilio sobre la calidad del servicio. Dice que le interesa la población de usuarios del mes de octubre próximo. Da instrucciones a los 4 funcionarios encargados de prestar libros para que, 1. Seleccione a 10 usuarios que devuelven libros en cada día hábil de octubre entre ese tiempo. O sea, necesita que devuelva el libro en octubre en ese tiempo. Y también le solicita a cada uno completar un cuestionario. El cuestionario que recibe el usuario que recibe un cuestionario debe llenarlo y devolverlo al funcionario inmediatamente, autoadministrado, ¿verdad? Entonces, bueno, acá, ¿cómo sería el muestreo? Vea que se selecciona 10 usuarios que tienen que devolver ese día, ¿verdad? El libro entre ese tiempo. Entonces aquí tenemos un muestreo no aleatorio, porque no todas las personas pueden ser, ¿verdad? De la población, digamos, en este caso, pueden ser seleccionadas para estar en la muestra, ¿verdad? Son solo aquellos que van a devolver el libro, ese día hábil de octubre entre ese rango. Entonces sería un muestreo por cuotas, ¿verdad? Ella lo está definiendo aquí así, ¿ok? Muestreo, perdón, a mí me faltó no aleatorio, no aleatorio por cuotas, ¿ok? Muy bien. Seguimos, es con la misma idea, identificar tipo de muestreo. Dice que para un trabajo a final de grabación, un estudiante decide entrevistar a los directores de bibliotecas. Para elegirlos de la lista de todos los directores actuales de la biblioteca, los agrupas por circuitos regionales. Dice que los va agrupando, toma 5 circuitos al azar, ¿verdad? Los agrupa por circuitos, toma 5 circuitos al azar, ahí que hay. Ahí está tomando grupos, ¿verdad? Ojo que está tomando grupos. Y después cada circuito lo devuelve a separar en el tipo de universidad donde se graduó, privado o público, o sea, hace estratos, ¿verdad? Luego dice que separa según el tipo de universidad. Y toma al azar 8 de estos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de muestreo hay aquí? Aquí hay una mezcla, ¿verdad? Primero estamos haciendo, muestreo aleatorio por conglomerados, tomando cada circuito. Luego, en cada conglomerado, cada grupo, ¿verdad? Realiza de nuevo muestreo por estratos, divide esa población, muestreo por estratos, ¿verdad? Y luego ya toma de esos, pues 8, ¿ok? Entonces hay una mezcla, ¿verdad? Un muestreo ahí escalonado, ¿sí? Seguimos, dice, una panadería grande de producción en masa hace pasteles en una línea de ensamblaje. En cada turno, un experto en control de calidad selecciona aleatoriamente, ya le están diciendo, ya le están soplando, ¿verdad? Aleatoriamente uno de los 10 primeros pasteles acabados. Ok, entonces, y después dice cada décimo pastel. Selecciona uno, ¿verdad? Pum, van saliendo los pastelitos, imagínenselos ahí, qué ricos. Van saliendo y se coge uno y después va cogiendo cada 10 y así, 10, 20, 30 y así. Entonces los empleados pesan esos pasteles y los revisan visualmente y a detalle. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tipo de muestreo hay acá? Es un muestreo, no haga trampa, piénselo primero. Aleatorio, ¿qué cosa? Sistemático. ¿Verdad? No tenemos un marco muestral, pero van saliendo, se van haciendo conforme se van construyendo, ¿verdad? Se considera aleatorio porque lo van haciendo ahí y se va realizando y vamos tomando pues de 10 en 10, ¿verdad? Como se vaya haciendo, ¿ok? Bueno, el siguiente dice, un político pide a los vecinos sus opiniones acerca de un problema polémico, muestreo no aleatorio, no se dice nada de eso, nada más le pide que es la opinión, ¿verdad? El vecino, más fácil. Muestreo aleatorio por conveniencia.
¿sí? Luego dice, un fabricante de camiones selecciona aleatoriamente 3 camiones de cada uno de los 6 modelos para hacer pruebas de seguridad. Entonces, vea que hay 6 modelos de camiones, ¿verdad? Y dice que selecciona 3 de cada uno de esos 6 modelos. O sea, tenemos 6 modelos y hay grupos, ¿sí? Y de esos grupos seleccionamos 3 camiones. Es un fabricante de camiones, ¿verdad? Entonces tiene los 6 modelos, imagínense los 6 modelitos ahí, no sé cuántos hayan en cada uno de esos modelos. Y en cada uno de esos modelos va seleccionando 3, o sea, se dividieron primero en 6 estratos para luego ir tomando 3 de cada uno de esos. Es decir, es un muestreo aleatorio por estratos. Ajá. Muy bien. Bueno, en el siguiente ejercicio, lo que se nos pide, ¿verdad? Esto viene acá un gráfico, ¿sí? Y dice que, bueno, vienen 2 preguntas de ese gráfico, ¿verdad? Para poderlos interpretar y entender. Entonces, dice que un profesor le dijo a un estudiante que debería realizar la siguiente tarea: preguntar a algunos de sus amigos en qué mes cumplen años y a partir de ello realizar una gráfica que muestre la información. La siguiente gráfica es la que realizó ese estudiante. Entonces, bueno, trae un título, ¿verdad? Donde dice amigos que cumple años por mes. Y aquí vienen pues los meses y el número de amigos que cumple años en el mismo mes, ¿verdad? Entonces, ahí pueden venir varias preguntitas. Una de esas, de acuerdo con la información anterior, considera, aquí lo importante es leer, ¿verdad? Leer bien. ¿Y qué me están preguntando? Entonces, de acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. 1. La muestra que utilizó el estudiante para realizar su tarea es de 9 amigos. Fueron 9 amigos la muestra. Entonces, bueno, usted dice, vamos a ver. Resulta que cuántos cumplen, cuántos amiguillos, no sé, en el mes de diciembre, para ir poniendo los números acá, en el mes de diciembre cumplen 2 personas, ¿verdad? Entonces pongamos ese 2 por aquí. En septiembre, ¿cuántos cumplen? 5. En julio 1, en mayo y en abril también 1. En marzo cumplen 4 y en febrero cumplen 2, ¿verdad? Entonces, la muestra que seleccionó, ¿verdad? Sería de 2 y 4, son 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 5, 16, ¿verdad? Entonces, más bien no, es de 16. Ok, entonces falsa. Y la variable es cuantitativa. La variable ¿cuál es la variable? Ojo, aquí la variable, ¿verdad? Es el mes, en qué es lo que está variando, ¿verdad? ¿Qué es la característica de ellos que está variando? Del mes de cumpleaños, ¿verdad? Para que tengan cuidado. El mes de cumpleaños es una variable cualitativa. Enero, febrero y así, ¿verdad? Entonces, vea que esto puede ser fácil, pero bueno, hay que leer, interpretarlo bien, ¿verdad? Que a veces también cuando son las dos variables, son variables cuantitativas y no es la frecuencia, eso recordemos que es la frecuencia, en este caso absoluta, luego lo vamos a ver más en el próximo capítulo de distribución de frecuencias, ¿verdad? A veces confunde con la variable en sí cuando es numérica, entonces hay que tener cuidado y leer muy bien. ¿Cuáles son verdaderas entonces acá? Ninguna, ¿verdad? Viene otra preguntita, dice, con base en la información anterior, considere las siguientes proposiciones. El objeto de estudio de unidad estadística son los años cumplidos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Son los años cumplidos? No, es el mes de cumpleaños, ¿verdad? Además, es el mes de cumpleaños. Y el objeto de estudio, lo que estamos estudiando, ¿verdad? Y el objeto de estudio no es, digamos, el mes de cumpleaños ni siquiera. El mes de cumpleaños es la variable, ¿verdad? La unidad de estudio, ¿qué sería? De un amigo de este chico, ¿verdad? Dice, el profesor le dijo a un estudiante que debe hacer la siguiente tarea, ¿verdad? Entonces preguntar a alguno de sus amigos. Entonces, un amigo de este estudiante que dice el profesor, ¿verdad? En ese tiempo de esa escuela, eso sería la unidad estadística. ¿Y qué estamos estudiando de ese amiguito? En este caso, el mes de cumpleaños, ¿verdad? Entonces,
el objeto de estudio no es los meses, perdón, ni los meses, ni los años cumplidos, ¿verdad? Es el chico que está, el amigo del estudiante que dice el profesor. Y entre agosto y octubre hay solo 5 cumpleañeros, que hay que ver, entre agosto, nos fijamos agosto y octubre. ¿Hay solo 5 cumpleañeros? Sí, efectivamente, ¿verdad? Verdaderas entonces, solo la 2. Ajá, muy bien. Seguimos. Otro ejercicio parecido en donde se nos da un gráfico para poder interpretar cositas, ¿verdad? Entonces, bueno, igual, dice que en una empresa se les consulta a los empleados acerca de la cantidad de horas extra que han trabajado en la última semana. El siguiente gráfico ilustra la respuesta de los empleados. Entonces, horas extras trabajadas por los empleados de una empresa durante la última semana. Y aquí viene cantidad de empleados y estos son horas, cantidad de horas. Yo recomiendo que usted le ponga así, horas, horas, porque a veces uno se le va y se puede atarantar y responde cosas que no son. ¿Ok? Entonces dice, ¿a cuántos empleados se le realizó nuevamente la consulta? Entonces dice, ¿cuántos empleados eran? Y usted dice, vamos a ver. Vea que el número de empleados que hicieron una hora extra son 2. Número de empleados que hicieron 2 horas extra fueron 5. Número de empleados que hicieron 3 horas extra, 7. 4 horas 6, 5 horas 5 y 6 horas también 5. Entonces nada más sumamos, ¿verdad? 7 y 7, 14 y 6, 20 y 10, 30. Entonces tenemos 30 personas, empleados, a los que le realizamos pues la consulta. Se les realizó la consulta, ¿ok? Muy bien. Luego dice, del total de empleados consultados, ¿cuántos de ellos trabajaron más? Aquí hay algo muy importante. Cuando me dicen más de 4 horas, significa 5, 6, 7, ¿verdad? 5 o 6. En este caso, que llega hasta ahí, ¿verdad? No se incluye el 4. Para que se incluya el 4, le tienen que decir cuántos de ellos trabajaron 4 o más horas, ¿verdad? Entonces, en este caso, solo fueron 10, ¿ok? 10 empleados que trabajaron más de 4 horas, es decir, 5 o 6 horas. Ajá. Muy bien. ¿Cuántos, a ver, para aprovechar el ejercicio, cuántos trabajaron 3 horas o menos? Bueno, 3 horas o menos son estos, ¿verdad? 3 horas incluye 3, 2 y 1 hora, es decir, 7 y 7, 14. ¿Ok? Muy bien. Aprovecho el ejercicio. No entra, no entra, pero para ponerlos a pensar, ¿cuál sería la moda en este caso? ¿Ya la pensaron? La moda es el dato con mayor frecuencia, lo que más hacen los empleados, ¿verdad? Lo que más tienen los empleados. En este caso es la barra más alta, ¿verdad? Pero no quiere decir que es 7. 7 es el número más grande, ¿verdad? La frecuencia más alta que me va a ayudar a determinar la moda. La moda en este caso sería 3 horas, ¿ok? Para ponerlo ahí a pensar. 3 horas porque es lo que más hacen, digamos, los empleados, ¿sí? O sea, la barra de mayor frecuencia me ayuda a determinar la moda, pero ese 7 no es la moda. La moda es la variable en sí, ¿verdad? Imagínense, me gusta explicar eso, más adelante también lo voy a retomar, pero por ejemplo, no sé, imagínense que esté de moda andar con bufanda. Entonces, la moda no es las personas que andan con bufanda, o sea, las personas que andan con bufanda están a la moda, pero la moda es andar la bufanda en sí, o sea, la característica en sí, ¿verdad? ¿Qué más hacen las personas? Entonces, a veces se confunde la frecuencia cuando la variable es cuantitativa, claramente, ¿verdad? Por eso lo pongo así, con cualitativa, para aclararlo. Se confunde la frecuencia con la variable en sí, que viene siendo la moda, ¿verdad? Entonces, la variable en sí, ¿qué es la moda? Usar la bufanda. Entonces, ¿qué sería la moda aquí? Trabajar 3 horas extra, ¿verdad? No 7 empleados, sino trabajar. ¿Qué es lo que hacen esos 7 empleados para que sea la moda? Trabajar 3 horas extra, que es lo que más hacen, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en este otro ejercicio también es un poco más teórico, ¿verdad? Pero bueno, es un asocie para cada elemento de la izquierda con el elemento de la derecha respectivo. Entonces, el primero, ¿a qué le suena? Cuando viene qué, cómo, cuándo, dónde. Bueno, dice amplia información del título del cuadro. Amplía esto, amplía, falta ahí una tilde. Amplia información del título del cuadro. ¿Qué es lo que amplía? ¿Qué es lo que amplía, a ver, de estas?
Esas son preguntas que nos hacemos, ¿verdad? Tienen que ver con el título, sí, pero no es para ampliarlo, ¿verdad? Em, viene, estas son, ¿verdad? Las preguntas, estaba leyendo por acá, las preguntas a las que responde el título del cuadro, ¿verdad? Pongámoslo de una vez por acá, S1, ¿sí? Amplía la información del título. ¿Qué cosa amplía la información? En este caso es, ya lo bien, tenemos fuente, nota introductoria, contenido, número del cuadro, columna matriz, encabezados, nota al pie, cuadro estadístico y gráfico. Bueno, en este caso, la nota preliminar o la nota introductoria es lo que nos permite ampliar un poco la información del título, del cuadro o del gráfico, ¿verdad? Se viene ahí, no sé, empleado en dólares, por ejemplo, así, ¿verdad? Para aclarar un poco más de ese título. En el periodo Tácata, si fuera el caso, que se hizo algo ahí. Entonces, nos ayuda a ampliar un poquito ese título. Cita bibliográfica del origen de los datos. ¿Eso qué se refiere? Cita bibliográfica del origen de los datos. ¿Dónde está? Bueno, pues es la fuente, ¿verdad? Está ahí a la parcita. Columna al lado izquierdo, ¿sí? Imagínense el cuadro, es la columna al lado izquierdo, por acá, que contiene la información principal. ¿Cómo se le llama esa columna? Esa es la columna matriz, ¿verdad? Es la principal, tiene ahí la subdivisión, ¿verdad? Tiene que la variable principal está ahí mostrada. Contiene las cifras y los datos que se quieren presentar. Eso ya es en sí el cuadro, ¿verdad? El cuerpo, en este caso, el contenido. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver qué viene acá. Viene contenido, ¿sí? Contiene las cifras o los datos que se quieren presentar. Número de cuadro, columna matriz, encabezado, nota al pie, cuadro estadístico. El cuadro estadístico ya es todo, entonces el contenido en sí, que más bien yo le diría el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo ahí del cuadro. Entonces, en este caso, que tiene todas las cifras y así, el 4. Es importante para ubicarlo dentro del texto. Bueno, es importante para ubicarlo dentro de algún texto, dentro de algún informe o algún trabajo, documento, ¿verdad? Eso es el número del cuadro. Porque si imagínense, cuadro 5, cuadro 6 o así, ¿verdad? Entonces uno lo puede ubicar más fácil con su número, el número del cuadro en sí. La columna matriz, ya la dijimos, encabezados. Ah, bueno, pero vamos por la derecha. Dice, es una nota que explica o aclara cierta cifra, algo muy puntual, ¿sí? Dentro del cuadro. Se usan llamadas de atención, números, se falta una o símbolos. Entonces, en este caso se refiere a las famosas llamadas, ¿verdad? En este caso, las llamadas es una nota que explica o aclara cierta cifra o clasificación. Son las llamadas. Ellas las podemos poner ya sea con números o con símbolos, ¿verdad? Y no están, ¿verdad? Por acá no dice nada de llamadas. Fuente. 1, 2, 3, 4. Sí, no viene, ¿verdad? No viene. No viene la llamada, pero bueno, la llamada se coloca, lo que viene es nota al pie. La llamada se coloca en una nota al pie, ¿verdad? En donde está la fuente también. Entonces, aquí podemos poner eso. Es una nota, porque parte de lo que esa nota explica, la nota al pie, ¿verdad? Pongámosle el 8. Parte de lo que esa nota explica están las llamadas, ¿verdad? Forma de presentación de datos del cuadro estadístico es una forma. Otra forma sería textual, ¿verdad? Escribiendo nada más, o bien gráfica. Dice representación de datos, bueno, las preguntas que ya las pusimos, y luego dice representación de datos numéricos por medio de magnitudes geométricas, longitudes, áreas, volúmenes, etcétera. Es una representación de datos numéricos por medio de magnitudes. Bueno, ahí podría ser un contenido en sí, ahí, ¿verdad? Pero de acuerdo a las opciones que nos quedan, ¿verdad? Representación de datos numéricos por medio de magnitudes, así, que uno quiere poner volúmenes, áreas y así, una forma de representación de los datos, así como la textual, les decía, está también la gráfica. Entonces aquí quería hacer referencia como a eso, el gráfico, ¿verdad? Que es una forma de
presentar precisamente los datos numéricos, ¿verdad? La anotación gráfica, en donde se hace de una forma más creativa. Ahora hasta infografías y cositas más chivas hay. Son los títulos de las columnas del cuadro, ¿verdad? Los títulos de las columnas del cuadro se le llaman encabezados, ¿sí? Son los que están arribita, ¿verdad? Si tenemos aquí el cuadro, lo que está acá precisamente son encabezados. Encabezado de la columna matriz y encabezado del cuerpo, ¿ok? Del cuadro. Y listo, entonces, con esta preguntita tenemos ya el asocie, un repaso teórico de algunos conceptos clave, ¿sí? Bueno, aquí vienen propiamente, ¿verdad? Las componentes que se consideran, so, de acuerdo bueno, al libro también, al INEC, ¿verdad? Tiene un documento en donde sugiere como los elementos clave de un cuadro y muestra estos, ¿verdad? El número del cuadro, el título del cuadro, y aquí viene una que no viene, ¿cuál era? A ver si se acuerdan. Nota introductoria o nota preliminar. Cualquiera de las dos está bien. Encabezado de columna matriz, la columna matriz, encabezado de las cifras o de los datos, ¿verdad? Y aquí está la matriz de cifras, el contenido, ¿verdad? El cuerpo de una vez. Y la llamada, ¿verdad? Son estas que están todo esto es la nota al pie, todo esto es la nota al pie, ¿verdad? Entonces, bueno, es lo que se hace referencia, nota, la nota al pie siempre va a tener las llamadas y la fuente, ¿verdad? Las llamadas, note que las llamadas son numeritos cuando están, por ejemplo, aquí ese es un 1, ese es un 1, ¿verdad? Está en la parte superior derecha, ¿sí? Y luego ponemos 1. Si hubiera estado, no sé, digamos que yo quiero decir algo de esta cifra, entonces ahí le podemos poner no un número para no confundir, sino una letra. Y ponemos aquí A. Y ponemos que queramos de esa cifra resaltarlo así en una llamada, ¿verdad? Las llamadas nos ayudan como a, en una cifra o en una palabra, puntualizar para ampliar la explicación de eso un poquito más. ¿Ok? Y la fuente, ¿verdad? Que no puede faltar, no siempre ahí al final. ¿Ok? Muy bien. Tenemos igual los componentes de un gráfico estadístico, ¿sí? Número del gráfico, el título, ¿verdad? Que respondía igual, 4 preguntas, que cómo, cuándo y dónde. El título del eje Y, también el título del eje X, ¿sí? El eje Y y propiamente el eje X. Aquí está el cuerpo del gráfico y todo esto, ¿verdad? Es nota al pie, que tiene una llamada, ¿verdad? Y la fuente, ¿ok? Solo como para recordarlo, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, vienen más preguntitas de las dos cosas que vimos. ¿Está bien este cuadro? ¿Está bien este cuadro? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué le falta o qué no? Bueno, tiene el título, perdón, el número, el título, Costa Rica, el qué, ¿verdad? Total de muertes maternas y razón de mortalidad materna y razón de... ahí tal vez, ¿verdad? Como el título no se entiende muy bien, que cómo, el cómo está total, bueno, por total tal vez, de muertes y por razón, uno podría decir, el cómo, cuándo en Costa Rica, em, dónde, perdón, en Costa Rica, cuándo en ese periodo, ¿verdad? Nos digamos que está bien el título. Aquí que esto no puede estar así. No se usan asteriscos porque ven acá, ¿cuál asterisco se refiere a cuál? ¿Verdad? Entonces, ¿qué sería lo ideal ahí? Utilizar, ¿verdad? Eh, el asterisco no. El asterisco no se usa. En su lugar depende. Aquí, ¿verdad? Y además debe ser, se utilizaría así, pongámoslo como debería de ser. Razón, y como son letras, uno puede poner un número, ¿verdad? Entonces hace una llamada y luego ya especifica en la nota al pie, en la llamada, 1 y se refiere a taca, 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 ¿verdad? Para el cálculo de esta razón se incluyen 3 muertes y explicación de eso, ¿verdad? Lo ideal.
Eso es lo correcto, pongámoslo aquí. Lo correcto, así, ¿verdad? Y con ese 2 así, ese no se usa así. ¿Qué es lo que haríamos? 2,67 y aquí le ponemos una A. Y luego en la nota al pie uno pone, ¿verdad? Lo que se refiere a esa A, ¿ok? Entonces, eso hay que corregir. Y después, ¿verdad? Vea que no tiene, aquí la fuente está primero, la fuente tiene que ir al final, ¿verdad? La fuente debe ir al final de la nota al pie. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Este otro. ¿Está bien? Bueno, no tiene número, ¿verdad? Le falta el número del gráfico. Le falta el número del gráfico, que venga aquí. Gráfico para hacer referencia a él, ¿verdad? Gráfico 1, punto, y viene el título. Y el título fatal, ¿verdad? El título debe responder, ya solo sabemos el tipo de centro educativo. ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿De acuerdo a qué o qué? ¿Verdad? No está el cómo. Está como, le falta mucho. El título debe responder qué, cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? De los datos que se estén presentando. No lo tiene. Ujú. ¿Qué otra cosa vemos? Bueno, lo ideal, en la medida de lo posible, es que la barra más grande, ¿verdad? Esté más cerca del eje X, en la medida de lo posible, ¿verdad? A veces se lo digo así porque a veces uno trata de acomodarlo y pues no se puede por los datos que tenemos en sí, ¿verdad? Pero vamos a tratar como de colocarlo con ese orden, ¿verdad? Pero bueno, hay casos que no se puede simplemente, ¿verdad? Por el tipo de datos que uno va a ir teniendo, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, no tiene fuente, ¿verdad? No tiene fuente, no tiene fuente, falta, la fuente tiene que estar ahí. Y se recomiendan las barras verticales, porque son, ¿verdad? Son periodos, son años, entonces nada más puede estar bien. Se recomienda barras verticales. ¿Ah? También recomiendo los colores, vea que casi no se distinguen muy bien, ¿verdad? Entonces a veces hasta eso, uno tiene que prestar como cuidado de que se puedan distinguir bien los colores, porque si no, las personas pueden ser que todas son anaranjadas y todas las ve igual, ¿verdad? Entonces no se va a distinguir entre público, privado y de ahí. No es la idea, ¿verdad? Se presenta la información estadística de una manera que sea más comprensible y si los colores no van a ayudar, de ahí no es lógico, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y esta es la última, ¿sí? Este último ejercicio se nos pide indicar los tipos de gráficos que se muestran. Entonces, este primero, ¿qué tipo de gráfico es ese? Son unas barras bueno, son barras verticales, ¿verdad? Sí, son unas barras verticales, son barras. Es un gráfico de barras verticales, ¿sí? Este es un gráfico de barras horizontales, pero hay más, ¿verdad? Recuerde que pueden ser comparativas, compuestas o apiladas. Entonces, en este caso, la primera, el gráfico en 1.2, 1.20, ¿qué sería? Son unas barras comparativas, ¿verdad? Son unas barras verticales comparativas. Y ahí el título nos da como una pista, la comparación de las calificaciones promedio, tiene una notita, ¿verdad? Bien usada. Ah, no falta el número, fue un número, ¿verdad? Es un número porque son letras. Pues ahí nada más una cosilla por mejorarse. No es que sea un pecado, ¿verdad? Pero bueno, son lineamientos de INES, recomendaciones que se dan. Pero no es que esté mal, ¿verdad? Se entiende,
Se distingue del B que viene ahí más adelante, entonces esto es al final lo que también uno quiere. Dice, obtenidas por los estudiantes en las dos aplicaciones de la prueba de conocimientos matemáticos, según áreas seleccionadas de las personas de 18 a 24 años. Y ahí vienen, ¿verdad? Entonces, noten que estas barras permiten apreciar las magnitudes de las subcategorías, ¿verdad? En este caso, a primera aplicación, segunda aplicación, nos permite distinguir eso, las magnitudes entre las subcategorías, ¿verdad? Dice, ok, vamos a ver, de geometría, vea que las tres categorías son estas, ¿verdad? Las subcategorías, ok, primera aplicación y segunda aplicación. Entonces, estas barras verticales, estas barras, perdón, comparativas y también verticales, nos permite comparar entre las subcategorías, ¿verdad? Es una de las ventajas que tiene este tipo de gráficos cuando los queramos pues, utilizar. Sabemos, ¿verdad?, que nos van a permitir eso. Entonces, para tenerlo ahí presente. Y bueno, tenemos un inconveniente. No podemos comparar como los totales de categorías, ¿verdad? Los totales, o sea, podemos hacer la sumita de ellos y así, y luego compararlo, pero hay que hacer cosas, ¿ya? No nos lo permite hacer de inmediato, entonces es una desventaja de este, cosa que sí permiten las barras compuestas, ¿verdad? Que nos permiten hacer comparaciones entre esos totales, precisamente, toda una, entre las áreas, ¿verdad? Toda la área probabilística, no sabemos ahí cuál, digamos, esté más alta o así, uno podría darse una idea, ¿verdad? Por acá, pero bueno, no tenemos como esos totales en sí para verlo, para apreciarlo. Para eso ocuparíamos unas barras compuestas, ¿verdad? Para poder ver eso y también la distribución de las subcategorías, porque bien podemos tener la barra de relaciones aquí y ver no sé cuánto de primera aplicación y segunda aplicación, ¿verdad? También si fuera parte de lo que quisiéramos resaltar o a ver, depende de nuestra variable, ¿verdad? Pero solo digo para llevar a reflexión en este caso, ¿ok? Bueno, y la segunda, el segundo gráfico nos dice, impacto de la huelga sobre beneficiarios del programa de comedores escolares, becas y transporte. Entonces, igual, en este hay que identificar, son barras horizontales, pero barras horizontales ¿de qué tipo? Comparativas, compuestas, apiladas, ¿cómo las vemos? Vean, algo muy importante es que vienen en porcentaje, ¿verdad? Entonces ahí ya nos dicen algo. Y vemos las categorías, ¿verdad? Que tienen una cierta composición, pero esa composición no está en términos absolutos, sino relativos, ¿verdad? Quiere decir que esas barras horizontales son barras apiladas, que también tienen otro nombre, apiladas o barras 100%. ¿Sí? Que precisamente representan la distribución porcentual de las categorías, como le estamos viendo acá, ¿verdad? O sea, se asume que comedores, becas y transporte son un 100%, ¿verdad? Y de ahí se presenta pues su distribución. En este sentido, ¿verdad? No se interrumpió, se interrumpió parcialmente o si se interrumpió totalmente, ¿verdad? Entonces uno puede apreciar a nivel relativo, a nivel porcentual, o sea, dentro de este 100%, cómo se distribuyó, cómo se distribuyeron estas tres subcategorías, ¿verdad? Vean que todas llegan al 100, sí, porque cada una dentro de sí es relativo a esta comparación que hacemos dentro de cada categoría. Entonces, dentro de esa categoría podemos apreciar cómo se distribuyeron esos tres aspectos, si no se interrumpió, si se interrumpió parcialmente o bien total, ¿verdad? Entonces, no sé, por ejemplo, se interrumpió totalmente lo que está en negro, el transporte tú un poco más y luego los comedores, ¿verdad? Entonces ahí podemos apreciar a nivel relativo, a nivel de cada una de las categorías, ¿verdad? Muy bien. Si esto hubiera sido con barras absolutas, ¿verdad? No con términos porcentuales, hubieran sido unas barras compuestas, ¿verdad? Y vemos la composición por categoría de un total. Y bueno, aquí hubiéramos tenido en lugar de porcentajes, cifras absolutas, ¿verdad? También podemos ver la composición dentro de cada una, pero a nivel porcentual. Es la diferencia en estas barras 100% o apiladas, ¿verdad? Y si la variable, amerita otras cosas, ¿verdad? Uno puede pensar, depende de lo que quiera mostrar, otros tipos de gráficos, infografías y así, ¿verdad? Eso son como lo básico. Aquí lo ideal es que podemos hacer comparaciones entre, digamos, si tuviéramos unas barras compuestas, los totales, porque tendríamos el total en cifras absolutas y las subcategorías, ¿verdad?
pero con las barras 100% es como la distribución porcentual de cada categoría, ¿ok? De esas otras subcategorías a nivel relativo, ¿verdad? Para poder distinguirlo ahí, apreciarlo. Igual existen otras formas para presentar la información o los gráficos lineales, ¿verdad? Que se caracterizados para presentar el comportamiento, digamos, en el tiempo, meses, trimestres, semestres, años, ¿verdad? También se hace posible realizar comparaciones entre series. Por ejemplo, no sé, que vienen ciertas defunciones, digamos, o ciertos montos de ventas, ¿verdad? De diferentes productos y así. Entonces, son tendencias que se muestran en el tiempo. Para eso nos sirven los gráficos lineales. También hay gráficos de barras de dos direcciones o bidireccional, en donde vienen como así, unas barritas vienen hacia arriba y otras vienen hacia abajo, precisamente para representar comportamientos de variables que pueden tener valores tanto positivos o negativos. Qué sé yo, no sé, que vienen como las ganancias y las más bien deudas, o no sé, ¿verdad? O dinero faltante o algo así, ¿verdad? Entonces, hay muchos tipos de gráficos y ahora formas de presentar en general la información estadística, como les dije, infografías o cositas más chivas y así, ¿verdad? Pueden explorarlo. Y bueno, también hay gráficos dinámicos, ¿verdad? Donde se pueden montar dashboard en hojas de cálculo o bien programas Power BI y cosas así que nos permiten una visualización de los datos de una manera más elegante, más profesional, más pro, ¿verdad? Hay que saber, sí, pero bueno, todo se puede ir aprendiendo, ¿verdad? Y explorando, eso es como lo principal, para atreverse a explorar diferentes herramientas y cosas para, pues, presentar mejor el trabajo que uno esté realizando, ¿verdad? Con esto, chicos y chicas, terminamos esta tutoría. Muchas gracias por su atención.